Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de el profesor Roberto Matus, alias Profe Matus. Una vez más, como siempre, como todas las veces en este canal, pues tenemos a un personaje más, a alguien que pues nos deleita con su compañía y más que nada, pues que nos brinda su tiempo para poder platicar un poquito pues con nosotros acerca de la ciencia. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Francisco Soto Eguibar. El doctor, más adelantito, pues ahorita voy a darle la palabra para que se presente, pues nos ha dado un minuto de su tiempo para poder platicar, explicarnos y responder algunas preguntas de ciencia y obviamente divulgar estos temas para todos ustedes. Espero que lo disfruten, espero que les guste y pues no vamos a alargar todo esto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Hola, muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien, aquí contento y emocionado pues de platicar por primera vez con usted. Ya tenía pues la verdad mucha emoción de poder platicar acerca de estos temas con usted. No sé si le gustaría comentar un poquito acerca de quién es el doctor Francisco para quienes no lo conocen. Esa es la pregunta más difícil de todas las que me enviaste. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Me llamo Francisco Soto Eguíbar, estudié física en la UNAM, hice mi tesis doctoral en Francia con el doctor Pierre Claverie, luego trabajé en el Instituto de Física de la UNAM y actualmente trabajo en el INAOE, que es Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que se encuentra cerca de la ciudad de Puebla, en un pequeño pueblito muy bonito que se llama Tonancintla. No sé qué más quisieras que dijera yo, pero no se me ocurre nada más. Lo que es mi vida es poco interesante. Ok, muchas gracias. Pues no, más que nada, pues queremos que la gente conozca quién es usted, porque obviamente pues vamos a hablar un poco de física. Es algo importante el día de hoy porque pues vamos a platicar acerca de temas que pues hasta ahorita no hemos entrado en el área de la física, ¿no? Entonces pues estamos Bueno, muy emocionados, muy contentos de tenerlo aquí y pues una vez más, muchas gracias por su tiempo. Bueno, Bueno, mira, sí. déjame añadir una cosa bueno, que sí es relevante. Ya dije, trabajo en el INAOE, trabajo en el departamento de óptica, en el grupo de óptica cuántica, y en ese grupo yo trabajo en óptica cuántica, en mecánica cuántica y en problemas de física matemática. ¿De acuerdo? Esas son las áreas de investigación. Aparte, doy clases en el instituto, normalmente de teoría electromagnética, de mecánica cuántica y de matemáticas, álgebra lineal o cálculo vectorial. Y pues también doy algunas pláticas y conferencias, me gusta mucho, me invitan seguido y doy bastantes. De un poco para que sepan quién soy, ¿no? Se estaba perdiendo lo más interesante, ¿no? ¿Cómo Pues sí, cree? lo que pasa es que no es muy agradable hablar de uno mismo, Sí, sí, me no es imagino, algo bueno, bonito. para nosotros pues es emocionante porque pues es la primera vez que tenemos aquí pues a alguien que nos va a hablar acerca de la mecánica cuántica, ¿no? Temas tan interesantes pero también a la vez tan complicados de tratar de entender, entonces pues sí, sí, pues para que la gente sepa, ¿no? A ver, ¿quién es el doctor Francisco? ¿Quién es él? Porque pues vamos ahora sí que a expandirlo, ¿no? De que la gente lo conozca. Considera, bueno, principalmente la pregunta que yo personalmente le hice es, ¿qué lo motivó a estudiar física? Pues mira, la verdad, nada en especial. Eh, Empecé a llevar materias de matemáticas en la secundaria, me gustaba, me divertía, me gustaba hacer los ejercicios, me divertían muchísimo y me entretenían. Y luego llevé en tercero de secundaria, llevé física, me gustó, pues más que las otras materias, simple y sencillamente no hay ninguna razón especial. Ayudó un poco que mi papá tenía una formación
más o menos científica. Él estudió química y una vez ya teniendo hijos y todo, quiso estudiar también física, que se llamaba, aquí en la Universidad de Puebla se llamaba físico-matemáticas. Él lo intentó, entonces siempre había libros de física en mi casa. Mis hermanos también eran, mis hermanos, los dos mayores eran ingenieros químicos. Entonces, bueno, un poco de fomento hacia ese lado sí hubo, ¿de acuerdo? Y luego también hubo la influencia, tuve un maestro en la secundaria y en la prepa, no, más que maestro era el director de la secundaria y de la prepa. Él era psicólogo, pero un tipo, yo lo catalogo de excepcional. Él tuvo una influencia muy, muy grande. Es un tipo que fomentó en nosotros el amor a la lectura, a la música, a la ciencia, a la filosofía. Un tipo muy, muy, muy positivo que ayudó a mucha gente a tomar ciertos caminos que yo calificaría de buenos, ¿no? Él era muy simpático porque a todos los que jugaban fútbol y eso les decía algo así como, ya totitos, dejen su pelotita. Es muy curioso que en esa escuela era mejor visto las gentes que estudiaban, que leían, que discutían, que los que jugaban fútbol y eso, ¿no? Ahora me reúno con amigos de la preparatoria, uno que le gustaban mucho los deportes, siempre dice, ¿cómo me hacía sentir mal? Que me decía, pareces totito siempre con tu pelotita. Entonces, creo que todas esas cosas ayudaron un poco, pero no hay nada así específico, simplemente te gusta la materia, ¿qué quieres estudiar? Pues física, me gusta y ya, no, así nada sobresaliente, ni, uy, qué bonito, importante, no, muy, muy común, muy, muy simple. Fíjense que es curioso porque ya lo estábamos platicando el día de ayer, que muchos pues no pensarían a primera instancia así de física, ¿no? O sea, muchos pues pensamos, no sé, hoy en día a artes, psicología, temas así. Y es curioso que usted me lo comente que diga así, no, pues física, o sea, cuando muchas veces, pues muchos subimos de esa materia, ¿no? De la física, de tratar o más que nada por las matemáticas, quiero pensar yo, que esa de Sí, donde... pero fíjate, ahorita me acordé de una anécdota curiosa, pues ya que me dijiste que esta era una plática de cuates. Cuando yo decidí estudiar física, se lo comenté a uno de mis hermanos, que era ingeniero químico. Dijo, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, no hay trabajos, no vas a ganar nada de dinero. Dijo, mira, mejor estudia ingeniería química y luego haces una especialidad en administración de empresas y vas a ganar muchísimo y vas a tener un puestazo. Y ese hermano mío, lo quería yo muchísimo, tenía mucha influencia en mí. Entonces, pues me hizo reflexionar y dudar. Y entonces, en la locura idiota de un adolescente, yo dije, no, pues entonces estudio las dos carreras, lo cual es una tontería gigantesca, ¿no? Pero pues como que yo quería estudiar física, pero pues me decían, no, pues no estudies física, no te conviene. Y un día mi papá agarró y me dijo, a ver, Francisco, ¿qué es esa locura? Es una locura eso de que quieres estudiar dos carreras. ¿Qué es lo que realmente quieres estudiar? Yo dije, pues papá, yo quiero estudiar física. Dijo, ay, pues estudia física. Y punto. O sea, fue así como colorín colorado. Jamás tuve ya la menor duda, ¿no? Era un poco pues que mi hermano influía en mí, era mi hermano más grande y eso era todo dar. Y pues sí, y ahora pienso que sí, yo estaba angustiado de que no podía estudiar física, ¿no? Cuando mi papá me dijo eso, dije, no, pues, ¿qué ingeniería de química? Ni qué madres. En ese mismo momento, inmediatamente dije, yo estudio física y punto. Bueno, que eso sí es algo interesante. Por ahí anteriormente, no sé si tengo un vago recuerdo en las secundarias, los libros anteriormente decían introducción a la física y a la química, ¿no? Como que las unían de cierto modo. Cuando realmente, pues, hasta donde tengo yo entendido, son totalmente diferentes, ¿no? Y es como decía usted, o sea, estudiar química, estudiar física, pues sí, como que sí está medio rarito. Pero Pero además era bueno, ingeniería química, no química.
ingeniería química. La química como tal, como ciencia, me interesaba más. Pero pues, no quería yo ser ingeniero. Me gustó más la física. Con lo Así es. poquito que usted ha tenido ahorita de física, ¿considera usted que actualmente la física es importante para la sociedad? No, bueno, no solo es importante, es importantísima. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Actualmente se considera que vivimos una gran revolución industrial que tiene que ver principalmente con la física y con la física cuántica, ¿de acuerdo? Las computadoras cuánticas van a, si ya las computadoras normales y todos los descubrimientos, desarrollos tecnológicos que se han hecho en el pasado con base en la física y en otras ciencias, pero principalmente en la física, han cambiado el mundo. Yo digo que la revolución industrial inglesa se sustentó en la mecánica de Newton, la revolución tecnológica del siglo XX se sustentó en la mecánica cuántica, la siguiente revolución industrial tecnológica se sustenta, más que ahora se le llama más tecnológica por los aspectos, ¿no? Pero la revolución tecnológica que ya estamos viviendo se sustenta de nuevo en la mecánica cuántica, pero en las cosas muy modernas. Desde luego, es importantísimo. Yo digo que los chinos en muy poco tiempo van a dominar el mundo. Ya está claro. Pero una de las cosas que me dice que lo van a dominar es que ellos, por ejemplo, en tecnologías cuánticas, han invertido ellos solos más dinero que todos Estados Unidos y la Unión Europea juntos. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas van a generar tecnologías increíbles, ¿no? O sea, computadoras que pueden hacer en un segundo lo que las computadoras actuales hacen dicen que en miles de años, pero bueno, digamos que en días, pongámosle para no exagerar, en días, ¿no? Cosas muy específicas, muy especiales, que en las cuales la computadora cuántica va a responder muy rápido, pero eso es solo un indicio. La física, desde luego, que es importante para la sociedad, muy importante para nuestra y todas las sociedades. Vaya, vaya. Usted, bueno, cabe mencionar, ¿no? Que usted está metido en el área de la ciencia, como ende, ¿qué considera usted que ha sido lo más difícil a la hora de practicar la ciencia? Lo más difícil a la hora de practicar la ciencia. Sí, me refiero en la divulgación, como científico, como investigador. ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿La misma sociedad? ¿El tema económico? ¿El tema? ¿Qué ha sido lo más? No, ni la sociedad ni el tema económica. En mi vida como científico, el peor obstáculo he sido yo mismo. Sí, porque siempre he tenido demasiados intereses. ¿Sí? Cuando empecé a estudiar física, tantito quería ser matemático, tantito quería ser astrónomo, tantito quería hacer esto y lo otro. Entonces, la física actualmente es increíblemente vasta. Es absolutamente imposible ser experto en todos los temas de la física. Y yo tenía igual de adolescente baboso, así como el sueño de poder saber de todo. Y quería yo estudiar mecánica estadística, y quería yo estudiar esto, y quería aprender análisis matemático y esto. Entonces eso genera una dispersión muy grande. A final de cuentas acabas no estudiando nada. ¿Sí? Te interesas por tantas cosas que te dispersas. Para mí, como científico, ha sido el peor obstáculo a superar. Yo mismo, mi dispersión, el distraerme tanto con tantos temas que me han interesado tanto en la física como en las matemáticas. Entonces andas picando aquí, allá, allá y no te concentras en nada. Eso ahora lo veo con claridad, porque además ahora veo más claramente también lo increíblemente difícil que se ha vuelto el campo de la física, lo amplio, pero amplio de veras amplio, que es, y que pues ese tipo de cosas actualmente son imposibles, ¿de acuerdo? Yo he sido el principal obstáculo, mi tontería. Pero, por ejemplo, es interesante que menciona, bueno, me imagino que por la misma, el hambre de conocimiento de que quieres saber de una cosa, saber de otra cosa,
Pues sí, tiene razón, Lorena. Bueno, igual ahorita que lo menciona, nunca me había puesto a pensar en eso, pero sí pasa muy comúnmente, ¿no? De que quieres saber de química, quieres saber un poco de biología, quieres saber un poco de todo, y al final no te concentras en una en específica, ¿no? Cuando realmente en un área puedes encontrar, pues, muchísimas más cosas. Eh, por ejemplo, ya le comentaba, yo soy ingeniero electrónico, yo veo la electrónica como tal, entonces, de cierto modo, me he enfocado en la electrónica, pero no como yo quisiera, ¿no? O sea, así como dice usted, también me interesa, por ejemplo, la astronomía, de repente, ya me pongo a ver cosas de astronomía, de repente me gusta la biología, la informática, entonces, como que sí, ahí está ese pequeño detalle que usted menciona, y pues es importante recalcarlo porque también, pues, nos da su experiencia, ¿no? Que es lo que estamos tratando de ver. Bueno, con todos los temas de la ciencia y todo esto, pues usted sabe que hoy en día el papel de las redes sociales ha tomado pues un papel muy importante en niños, jóvenes, adultos, en la sociedad en general. ¿Usted qué opina acerca de la ciencia en las redes sociales? ¿Usted qué opina? ¿Siente que las redes sociales están afectando pues a las personas o siente que ahora con el alcance de la tecnología tenemos más acceso a esa información o siente que no lo estamos utilizando de manera correcta? Mira, es algo que realmente te voy a dar una percepción únicamente para saber cómo están afectando, qué beneficios ha tenido, positivos, negativos. Pues habría que hacer un estudio y yo no me dedico a eso y ni siquiera me interesa, la verdad. O sea, si lo leo, está bien. Mi percepción, pero es únicamente una percepción, es que ha sido benéfico. O sea, encuentras ahorita en YouTube, por ejemplo, cuando yo doy clases, doy una clase y les digo, pues miren, hasta muchas veces antes de la clase busco videos de experimentos que no hacemos en clase o experimentos que fueron muy complejos que fueron hechos en el pasado o que son hechos en laboratorios sofisticados, cursos que hay en Internet. Todo eso se los recomiendo yo a los alumnos y creo que es un gran complemento para ellos, ¿de acuerdo? Y además, cualquier cosa que quieras buscar, si medianamente sabes buscar bien, cosa que no es nada difícil, es bastante fácil, vas a encontrar una gran cantidad de información y eso siempre es bueno. Hay algo de charlatanería, de cosas mal hechas, hay algo, pero en general yo lo que busco y lo que he encontrado es muy bueno, ¿no? Te puedes meter a los cursos de Caltech, a los cursos de Stanford, a cursos de MIT y de otros países y te puedes aventar cursos con gente muy capaz, muy famosa, ¿no? Como Leonard Susskind, que tiene un curso de mecánica cuántica ahí en la Universidad de Stanford y muchos más, ¿no? Yo creo que nada más mi percepción, sin saber estudios que sociólogos, psicólogos deberían de hacer y ver realmente cuál ha sido el efecto de las redes sociales y eso en el aprendizaje. Mi percepción es que ha sido benéfico, ¿de acuerdo? Pero yo no me dedico a eso, insisto, es una opinión personal de café, punto. Ok, excelente. Bueno, por ahí usted ya había mencionado que era catedrático, era docente, a veces daba clases. De hecho, usted, bueno, una pregunta de aquí que yo le quería hacer a usted. ¿Cómo le hace para inyectar esa curiosidad a sus alumnos para que puedan entender o estudiar la física? Yo doy clases en la maestría. Entonces, sinceramente no es algo que me preocupa. ¿Por qué? Porque les doy clases a gente que ya terminó una licenciatura y que está en una maestría. Entonces, pues si no se motivan y reprueban, pues que reprueben. Otra cosa es cuando doy pláticas de divulgación, que doy muchas.
¿Cómo le hago? Pues no sé, trato de entender lo mejor posible los problemas, ¿sí? Buscar cómo explicarlos, que la mayor cantidad de gente los entienda sin falsearlos, porque ese es un gran problema, ¿sí? Que muchas veces quiere uno explicar tan simplemente las cosas que nada más está uno engañando a la gente, no está uno diciendo la verdad del problema, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo mejor tanto en los cursos como en las pláticas es tratar de conocer perfectamente bien el tema, pensarlo mucho y explicarlo lo mejor posible, ¿de acuerdo? Yo cuando doy cursos, los regulares, no las prácticas de divulgación, yo doy una clase muy estándar, muy ortodoxa, ¿de acuerdo? Porque además, yo digo, pues en todo el mundo que la ciencia, la física en particular, es más poderosa, los cursos son muy ortodoxos, ¿eh? Los profesores, cuando yo estaba en París, los profesores no llegaban a verlo, los voy a motivar y esto, ellos llegaban, daban su clase. Los que se motivan son los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, y muchas veces se motivan porque si no les dan chicharrón, pero pues sí, así son las cosas. Yo por eso cuando me invitan a dar pláticas con, por ejemplo, oye, que una plática con ellos de primaria, digo, no puedo, no estoy capacitado, no sé hacerlo, ¿de acuerdo? Ahorita Sí, que doy menciona, muchas clases, ahorita que doy, mencionaba eso de los niños, fíjese o sea, bueno, de eso se trata esto, ¿no? De la nueva experiencia de conocerlo usted, porque hasta el momento tenía, o sea, bueno, desde un principio usted nos dijo, ¿no? Si usted me pone niños de primaria, yo no sé explicarlo, o sea, yo no sé, no encuentro la manera, porque usted, como lo dijo, ¿no? Es más ortodoxo, más y es bonito porque es una nueva experiencia de un nuevo tipo de profesor, porque bueno, a mí sí me causa como mucho interés lo que decía, ¿no? Sinceramente no me importa si hay curiosidad, o sea, usted ya está hablando con gente que ya decidió la carrera, ¿no? No tengo por qué convencerlo, o sea, y es padre porque, pues no, en otros profesores que hemos tenido, pues obviamente son de otro nivel y obviamente tú sí tienes que motivar al alumno para que mínimo termine la secundaria, la preparatoria, ¿no? O sea, tienes que como que, pero ya como usted está en otro nivel en el que dice, bueno, si quieres la maestría y si no la quieres, pues no, ¿verdad? sí, yo siempre he dicho, yo admiro a los profesores de preparatoria, ¿sí? Yo me imagino, yo como alumno, digo, qué horror ser alumno de mí, de yo mismo, ¿sí? Era yo, pues, muy relajiento y muy pesado como alumno. Supongo que los profes me odiaban. Te quería comentar, no es tanto que mis clases sean ortodoxas, sino que los temas que uno trabaja son temas muy complicados, ¿sí? El lenguaje es complicado, de hecho el lenguaje es tan complicado que uno no los puede explicar, porque el lenguaje real, por ejemplo, de la mecánica cuántica, son matemáticas, ¿sí? El lenguaje actual que nosotros tenemos para la física moderna no sirve, ¿sí? Muchas veces tú tratas de explicarle a una persona, no, esto, y echas 1000 rollos y le explicas 1000 cosas y no te entiende. Y si esa persona sabe matemáticas, puedes en una sola ecuación escribir una ecuación y con esa sola ecuación el cuate la va a ver y va a decir, ah, sí, ya te entendí. ¿Sí? Las matemáticas son verdaderamente un lenguaje y la física moderna está escrita en el lenguaje de las matemáticas. Entonces, si de por sí a los cuates de prepa cuesta mucho trabajo, ¿sí? Que tienen no un lenguaje matemático, pero un lenguaje, el lenguaje común un poco más rico y pueden usar ciertas palabras que te van a entender, los niños de primaria pues es imposible. Entonces realmente no veo cómo explicar ciertas cosas a niños de primaria. Sí, sí, no, pues de hecho, sí, lo entiendo, ¿no? Porque, pues, bien dice, como le mencionábamos al inicio, la mecánica cuántica, pues sí tiene bueno, bastante complejidad, entonces, sí como que es muy difícil hablarle de un niño, pues, acerca de eso, ¿no? Pero, pues, también yo digo que surgirá casos, ¿no? En los que
un niño pueda entender esos temas. Hablando de No, eso, claro, claro. Gauss demostraba teoremas a los 8 años de edad. Pues claro que sí, sí, no, pero imagínense. Bueno, por aquí tengo preparada, como siempre, bueno, son 10 preguntas. Es un cuestionario muy sencillo, o sea, no es nada muy difícil. La idea es que usted pues, nos comparta un poquito de las respuestas, obviamente, de alguien que lleva pues esta área, ¿no? Entonces, no sé si esté de acuerdo en que comience. Sí, adelante, claro. Ok. Bueno, la primera pregunta es de Dayana Jiménez. Dice, ¿qué es la física? Pues mira, la física es una ciencia natural que estudia la materia, los constituyentes de la materia, su comportamiento, su movimiento, ya sea en el espacio y en el tiempo, y estudia otras cosas como la energía y las fuerzas. En general, digamos que la física trata de entender cómo se comporta el universo, ¿de acuerdo? Es muy difícil. Estas preguntas son terriblemente difíciles porque no puede uno en una frase describir lo que es la física, porque es tan increíblemente compleja e inmensa que es imposible. Pero digamos que los físicos lo que tratan de hacer es entender el universo, ¿de acuerdo? Las Okay. leyes que gobiernan a nuestro universo y también, entre otras cosas, que sería el campo de la cosmología, cómo se formó nuestro universo, cómo interactúan las cosas en el universo. Eso es lo que es una respuesta pues, imprecisa, incompleta, pero bueno, no, así no puede uno dar otra. Ok, excelente, muy bien. Dice Jeremy Hernández, ¿qué es una constante física? Bueno, eso sí es un poco más sencillo de contestar. Una constante física es una cantidad que tiene validez en todo el universo y que no cambia con el tiempo. Por ejemplo, la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la misma en todo el universo y ha sido siempre la misma, ¿de acuerdo? Esencialmente 300,000 kilómetros por segundo. La luz viaja a esa velocidad en todos los lugares del universo y esa velocidad ha sido siempre la velocidad de la luz. Por ejemplo, la carga de los electrones, la carga eléctrica de los electrones, que es la carga más pequeña, es la carga elemental, es lo que se llama el cuanto de carga eléctrica, es también una constante universal. En todo el universo, los electrones tienen exactamente la misma carga y esa carga no ha cambiado con el tiempo. Entonces son cantidades que son universales, cantidades naturales que son universales y que tienen un valor constante en el tiempo. Ojo, estoy hablando de constantes en física, obvio, porque pues, ese era el tema. Porque también en matemáticas se habla siempre de constantes, que son también números que no cambian, pero son números. Por ejemplo, uno puede decir que pi es una constante, pero estoy hablando de cantidades físicas, ¿no? Números, son cosas que no cambian con el tiempo y se aplican en todo el universo. ¿De acuerdo? Ok. Pregunta número 3, dice Itzel Meléndez, ¿cuál es la diferencia entre la mecánica cuántica y la física clásica? Ay, Dios mío, esa sí es realmente muy difícil, ¿sí? Mira, uno podría decir, primer aspecto, que no es el más importante, pero que uno podría señalar, es que la física clásica estudia los fenómenos relacionados con la materia, con la energía, con el movimiento, en las escalas normales de nosotros, en nuestro mesomundo, ¿de acuerdo? En cambio, las teorías modernas, incluida la mecánica cuántica en particular, está enfocada, y no, bueno, déjame terminarlo así, está enfocada al comportamiento de la materia, de la energía, en escalas extremadamente pequeñas, ¿sí? Y en general la física moderna está enfocada a escalas o extremadamente pequeñas
o extremadamente grandes, ¿de acuerdo? Esa es una primera diferencia. La física clásica estudia los fenómenos de este mundo, de nuestro mesomundo. La física cuántica estudia los fenómenos del micromundo, los fenómenos de los átomos, digamos, de las moléculas para abajo, es donde la mecánica cuántica tiene su campo de estudio. Pero hay otro tipo de diferencias que son mucho más importantes, que son fundamentales. Una de ellas es que, por ejemplo, en la física clásica es causal. Este es un concepto complejo, déjame explicarlo. En la física clásica siempre hay una relación causa-efecto. Si algo sucede en el mundo, es porque hubo una causa. Digamos que, simplificando, las causas en la física clásica son las fuerzas, ¿de acuerdo? Y los efectos son los movimientos. Tú dices, esa pelota se está moviendo. Entonces tú ya sabes que fue porque alguien la pateó, a menos que creas en fantasmas y tonterías de esas. Entonces siempre hay una relación causa-efecto. Si ahorita oigo que se cae algo en la cocina, y si soy supersticioso diría, ay, es un fantasma. Yo diría, acabo de lavar los platos. No es cierto, nomás lavé mi pura taza. No me voy a dar de guayabas. Acabo de lavar mi taza, la puse y al irse secando, cambia en condiciones de fricción, condiciones de temperatura, y se deslizó. Y eso hizo el ruido. Luego en las casas hay ruidos. ¿Truenan las casas? Pues sí, porque cambian las temperaturas, las puertas se dilatan, la casa misma se dilata. Mi casa está toda cuarteada porque aquí había un laguito, entonces se está sumiendo. Uno diría, ay, los fantasmas. No, siempre hay una relación causa-efecto. En la mecánica cuántica, aunque la mecánica cuántica tiene ecuaciones que nos dan de manera exacta, determinada, ciertas cantidades, esas cantidades son probabilidades, ¿de acuerdo? En la física cuántica, en la que los objetos ni son ondas ni son partículas, ¿sí? Ni son ondas ni son partículas, son en sí campos, el conocimiento del pasado no nos puede decir nada sobre el futuro. Por ejemplo, en la física clásica, si tú tienes dos bombas idénticas, y tú sabes que tú puedes calcular y decir, bueno, esta va a explotar en 1 minuto, y explota en 1 minuto, y luego la otra explota en 1 minuto. En cambio, por ejemplo, si tienes un átomo de carbono 14, el átomo de carbono 14 decae, se transforma en nitrógeno común y corriente. Y el carbono 14 tiene una vida media de 5.370 años, por ahí más o menos. Sí, creo que 5.370 años. Entonces, el carbono 14, un átomo de carbono 14, puede decaer en 1 segundo o en 300 años. ¿Sí? Y tú tienes 2 átomos de carbono 14 en idénticas condiciones, y lo único que puedes decir es que la probabilidad de que decaiga es de 1/2 en 5.730 años. No puedes decir ninguna otra cosa, ¿de acuerdo? Y un átomo, 2 átomos exactamente en las mismas condiciones, uno va a decaer en 20 segundos y el otro en 100 años. ¿De acuerdo? Entonces, la mecánica cuántica es una teoría, diría uno, que es una teoría probabilista, y si la mecánica cuántica es una teoría probabilista, eso significa, la mecánica cuántica es una teoría probabilista, y si la mecánica cuántica es una teoría completa de la realidad, eso implica que las leyes fundamentales del universo son azarosas, ¿sí? Son aleatorias. Entonces, si te das cuenta, esa es una diferencia profundísima, fundamental entre la física, entre la mecánica clásica. Estoy especificando mecánica clásica y mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Porque física clásica es mucho más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la mecánica cuántica a la mecánica clásica es causal, la mecánica cuántica solo te da probabilidades de los eventos, ¿no? Entonces, cosas que tú puedes predecir con certeza en la mecánica clásica, en la mecánica cuántica no puedes decir más que la probabilidad que algo suceda en un momento dado es de tanto, simple y sencillamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahorita que mencionaba usted eso de causa y efecto,
en la mecánica cuántica, bueno, aquí en el mundo de nosotros, como usted dijo, ¿no? Si yo arrojo algo o golpeo una taza es porque se va a romper, ¿no? Si se cae. Hay manera, o sea, hay un límite o alguna brecha entre el mundo cuántico y el mundo aquí de nosotros. O sea, los cambios que ocurran en el mundo cuántico pueden afectar aquí o afectan o hay una brecha en la que no se ven los cambios. Eso es, está complicada la pregunta así como la planteaste. Uno diría, ¿cuál es la? A ver, voy a ir respondiendo. ¿Cuál es la correcta, la mecánica cuántica o la mecánica clásica? La correcta es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no está así completamente, no todo el mundo está satisfecho con la demostración de que la mecánica cuántica se reduce a la mecánica clásica en los ambientes mesoscópicos, en nuestro tamaño, pero está aceptado que eso sucede. La verdadera teoría es la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Que cuando es grande se puede escribir como la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde está el límite? Depende. Actualmente hay muchísimos sistemas macroscópicos, o sea, del tamaño de nuestro mundo, que son cuánticos, ¿de acuerdo? Y la mecánica cuántica está presente en todo, ¿sí? En todo. O sea, no es de que la mecánica cuántica actúa allá, abajito, en lo chiquitito, y aquí no aparece, no. La mecánica cuántica aparece en todo. Por ejemplo, la mecánica cuántica en general, las teorías cuánticas son responsables, por ejemplo, de que un cable conduzca la electricidad, ¿sí? Un alambre de cobre que conduce la electricidad por un fenómeno cuántico. Todos nuestros sistemas electrónicos, la computadora que estás utilizando, lo que yo estoy utilizando, los celulares, funcionan gracias a, no solo funcionan con base en efectos cuánticos y otros efectos, ¿de acuerdo? Pero fundamentalmente en efectos cuánticos. Que las cosas sean duras así, también tiene que ver que el mundo cuántico, ¿no? Entonces, no es que allá abajo esté y lo cuántico nunca lo vemos. No, lo cuántico está omnipresente en todos los niveles del universo, ¿de acuerdo? Nada más que cuando describes, por ejemplo, ciertos procesos en el mundo mesoscópico, utilizar la mecánica cuántica sería absurdo, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil utilizar las teorías clásicas. Es una pregunta difícil, no estoy muy satisfecho con la aparte, si esta diferencia entre la física cuántica y entre la mecánica cuántica y la mecánica clásica no es suficiente, hay muchas otras. Por ejemplo, en la física clásica, y ahora sí digo física en general, uno acepta que las propiedades de los objetos tienen una existencia real. Los objetos mismos tienen una existencia real y también sus propiedades. En la mecánica cuántica, según la interpretación actual en boga, que la que acepta la mayoría de las gentes, eso no es cierto, ¿sí? No, parecería que no es cierto, que los objetos no tienen una existencia real hasta que de alguna manera interaccionan con otros objetos. Antes se decía que no cobraban existencia real hasta que se les observaba. Ahora ese punto de vista tan subjetivo ha cambiado un poco. Ahora se piensa en otro tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si tú tienes un gato, si tú tienes un conjunto de gatos blancos y negros, tú no, en un momento dado, en un gato cuántico, tú no sabrías si el gato es blanco o es negro. No que no lo supieras, sino, por ejemplo, un gato cuántico que pudiera tener dos colores, blanco y negro, si tú no lo observas, el gato no tendría color, no tendría esa propiedad de color. Y es hasta que lo observas que el gato adquiere dicha propiedad.
el gato se vuelve blanco o se vuelve negro. Con cierta probabilidad va a volverse blanco o va a adquirir la propiedad de ser blanco, y con otra probabilidad va a adquirir la propiedad de ser negro. Entonces, la mecánica cuántica nos cuestiona, pone en duda la existencia misma, la realidad misma de los objetos y de sus propiedades, ¿de acuerdo? Y eso pues es gravísimo, es gravísimo en el sentido que es completamente en contra de nuestro sentido común y completamente en contra de los conceptos científico-filosóficos que había generado la física clásica, ¿de acuerdo? Otro concepto que pone que es muy diferente entre la física clásica y la física cuántica es el concepto de localidad, ¿sí? En la mecánica clásica, la física clásica en particular, es completamente local, es decir, es aceptado que no hay forma de transmitir señales en el universo a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Entonces, para que algo te afecte, tienes que esperar tanto tiempo como la luz tarda en llegar a ti. Por ejemplo, si ahora, en este momento, explotara el sol, la luz tarda en llegar del sol a la Tierra 8 minutos 20 segundos aproximadamente. Y entonces, no nos afectaría hasta dentro de 8 minutos 20 segundos, ¿no? Peor, supongo que una estrella, creo que hay alguna estrella por acá cercana, un poco inestable, creo que Betelgeuse, que no sé, yo no sé de astronomía, pero ponle que esté a 30 años luz, es decir, la luz tarda 30 años en llegar de Betelgeuse aquí. Si esa estrella se volviera una supernova, explotara durísimo, de tal manera que algo nos llegara, pues no nos enteraríamos hasta dentro de 35 años. Entonces el mundo clásico es local, se satisface el principio de localidad. Solo te afecta lo que llega a velocidad de la luz, solo lo que está en tus inmediaciones, digamos. En cambio, hay un fenómeno que se llama el entrelazamiento cuántico, que es lo más raro de toda la mecánica cuántica, de la física cuántica, que se entiende pensando en que el universo es no local. Por ejemplo, dos partículas que estuvieron unidas en un momento en el pasado, tú las puedes separar y llevarlas a millones de años luz de distancia una de otra, y cuando tú interaccionas, la observas, entre comillas, a una de las dos, eso va a afectar a la otra partícula, ¿de acuerdo? Que está a millones de años luz de ella, y lo va a hacer de manera instantánea. Entonces, esas son las cosas que son terrible e increíblemente diferentes entre un mundo clásico y un mundo cuántico. ¿Tiene alguna relación la ecuación de Dirac con lo que dice usted del entrelazamiento cuántico o no? Sí, claro, pero ni siquiera se necesita. En la mecánica cuántica no relativista, donde no es la ecuación de Dirac la más importante, sino es la ecuación de Schrödinger, o otra versión que son las ecuaciones Heisenberg, ahí ya se presenta este fenómeno de no localidad, ¿de acuerdo? Y de hecho el primero que lo señaló, no el primero, entre los primeros fueron Einstein, otro cual se llamaba Podolsky, y Rosen, ¿de acuerdo? Son los primeros que le señalaron Einstein le llamó esta acción fantasmagórica a distancia. Okay. Otras diferencias entre la física clásica y la física, voy a volver de nuevo a especificar para fijar ideas, entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica, son las matemáticas, ¿sí? Aunque actualmente ya se ha logrado describir la mecánica clásica en términos de las matemáticas de la mecánica cuántica y eso, las matemáticas naturales de la mecánica clásica y las matemáticas naturales de la mecánica cuántica, pues son muy diferentes, ¿de acuerdo? En particular, en la mecánica clásica, todas las variables dinámicas, o sea, las cantidades, conmutan. ¿Qué quiere decir que conmuten? Que
que si multiplicas A por B es lo mismo que B por A, igual que 2 por 3 es 3 por 2, todas las cantidades son así. Cuando las multiplicas, no importa el orden. En la mecánica cuántica no es así. Las variables dinámicas están descritas por unos bichos que no conmutan, ¿sí? En mecánica cuántica, cuando tú tienes una cantidad A y una cantidad B, y si escribes A por B, no es lo mismo que B por A, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una diferencia en las matemáticas y finalmente en la física, porque eso lleva al principio de incertidumbre de Heisenberg, entre otras cosas. Esa diferencia es también una diferencia muy importante. Ok. Bueno, vamos con la pregunta número 4 de Paola Fermín. Dice, ¿quién descubrió o planteó la mecánica cuántica? Esa es fácil, porque no hubo quien la descubriera ni la planteara. Hubo muchas gentes. Trataré de mencionar a los más importantes. Siempre se ha considerado, y creo que es correcto, que la revolución cuántica la inició el 20 de diciembre de 1900 Max Planck, ¿de acuerdo? Max Planck es el primero que inició, y en orden más o menos diría yo que es Max Planck, luego Einstein, Niels Bohr, Louis de Broglie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, que no es del mismo el otro era Niels Bohr, este es Max Born, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli y otro Paul Dirac, Paul Adrian Maurice Dirac, ¿de acuerdo? Esencial, hubo muchísimos. La revolución cuántica se efectuó entre 1900 y 1928 y pues participó un titipuchal de gente. Yo diría que estos cuates, no sé cuántos te dije, estos los tenía yo anotados, te dije unos 11, estos cuates considero yo, y me puedo equivocar desde luego, que son los más importantes en el desarrollo de la mecánica cuántica. Bueno, aquí solamente otra pregunta más. Me quedé con lo que decía usted que no son conmutativos en las matemáticas en este aspecto. ¿Las matemáticas cambian en un mundo cuántico con las matemáticas generales de aquí? ¿Es prácticamente lo que nos quiere decir, que las reglas no son las mismas? Sí, claro, las reglas no son lo mismo, desde luego, y las matemáticas tampoco. Las leyes son radicalmente diferentes, ¿de acuerdo? Las leyes del mundo microscópico, las leyes del mundo mesoscópico, o sea, de nuestro mundo, de estas cosas de este tamaño, y siempre digo de este tamaño de nuestro mundo, porque si nos vamos a lo gigantesco, también las cosas cambian. Entonces, las leyes de la mecánica que rigen en nuestro mundo, aquí, estas cosas normales, los coches de carrera, Fórmula 1, las bicicletas, todo eso, tiene unas matemáticas que son muy diferentes. O sea, el lenguaje matemático de la mecánica clásica es muy diferente al lenguaje matemático de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Muy diferente. No, pues qué interesante, no tenía idea de eso a ese nivel. Dice, pregunta número 5, ¿qué diferencia existe? Perdón, pregunta Blanca Hernández, ¿qué diferencia existe entre una ley, un postulado, una hipótesis y una teoría? Bueno, ley, obviamente hay que decir que se refieren a una ley científica, ¿no? Porque pues también hay las leyes, sí. Ahí está la Constitución. Una ley científica. En términos de ciencia. Sí, claro. Las leyes son proposiciones que nos establecen relaciones entre varias cantidades, entre varias variables dinámicas, ¿de acuerdo? Y esas relaciones se expresan, esas proposiciones se expresan en un lenguaje matemático, ¿no? Por ejemplo, casi todos los chavos han estudiado, por ejemplo, la ley de gravitación de Newton, ¿no? Que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso es una ley.
nos dice cómo se atraen las masas entre sí. Otra ley que quizás la han estudiado, la ley de Ohm, ¿no? Que en un circuito eléctrico, en un cable, bueno, tú eres ingeniero electrónico, se sabe eso perfecto, en ciertas circunstancias, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, ¿de acuerdo? Esa es una ley. Entonces, es una serie de cosas, de proposiciones que establecen relaciones siempre constantes entre varios factores, ¿de acuerdo? Eso es lo que es una ley. La segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Ahí establece que las fuerzas van a generar movimiento y que ese movimiento tiene una aceleración que está dado como la fuerza entre las masas, ¿de acuerdo? Eso son leyes científicas, proposiciones que enuncian relaciones entre varios factores. Ok, excelente pregunta, Jocelyn Matus. ¿Qué es el bosón de Higgs? Pero oye, ok. ¿Qué es el bosón de Higgs? Porque ahí cuando me las pasaste había otras preguntas. Sí, faltó el del postulado, hipótesis y teoría. Tú dices, no, ¿seguimos al bosón de Higgs o? Como vea usted. Bueno, porque también decías que postulado, ¿no? ¿Qué es un postulado? En ciencia un postulado es algo que se acepta que se acepta por conveniencia o se acepta porque es evidente, ¿de acuerdo? En matemáticas ahí queda muy claro, ¿no? Es famosísimo, son famosísimos los postulados de la geometría de Euclides, ¿no? Euclides escribió su libro de los elementos en el año 325 antes de Cristo, algo por el estilo. No me sé bien las fechas, pero en esos él postuló una serie de cosas, ¿sí? Que a él le parecían evidentes y que eran imposibles de demostrar. Es que en una teoría matemática, por ejemplo, es imposible demostrar todo. ¿Sí? Siempre tienes que hacer suposiciones. Los postulados son suposiciones, ¿sí? Que vas a aceptar. También se les llama axiomas, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, yo voy a suponer ciertas cosas, ¿sí? Por ejemplo, dice, uno de los postulados es dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. ¿De acuerdo? Eso es algo que Euclides dijo. Esto no lo puedo demostrar. Esto yo lo voy a aceptar como evidente. Eso es un postulado, ¿de acuerdo? En la mecánica cuántica, por ejemplo, siempre refiriéndome a la mecánica cuántica, hay una serie de cosas que se han estudiado, que es difícil demostrar y que se postulan, es decir, se aceptan, ¿sí? Como verdades obvias. Y, híjole, si digo alguno, en la mecánica cuántica hay una cosa que se llama la función de onda, y uno de los primeros postulados es que la función de onda describe completamente a un sistema, por ejemplo. Entonces, es algo que tú dices, ok, acepto eso, vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, son cosas que se tienen que tomar como ciertas, porque o bien lo necesitas, no hay de otra, o bien porque son evidentes, ¿de acuerdo? Ok, nada más como para corregir. Una ley es algo que ya es evidentemente comprobado y cierto, ¿no? O sea, ya algo que ya es como tal hecho. Un postulado es algo que no se puede comprobar, pero las evidencias arrojan que... No, pero aguas, son muy diferentes. Una ley efectivamente es una relación entre variables dinámicas, entre cantidades, una relación normalmente expresada en términos matemáticos, y efectivamente esa ley tiene que estar demostrada experimentalmente. Un postulado simplemente es algo que tú aceptas. Sí, dados dos puntos, pasa una recta por ellos. Eso es, tú lo aceptas. Entonces tú aceptas en mecánica cuántica, híjole, no, es que no me viene a la mente otro ejemplo más que de cuántica, y son
son lo que muy dije difíciles. sería como la teoría, ¿no? Algo que igual sí existe, pero no se puede comprobar, pero las evidencias arrojan. Pero no es una teoría, es que es un hecho sencillo. Es algo simple. Es digamos que una frase donde estableces algo que necesitas o que es evidente, ¿de acuerdo? Es muy diferente a una ley, ¿de acuerdo? Es muy diferente. Te repito, una ley es, por ejemplo, te decía yo, la ley de la gravitación o la ley de Coulomb. Eso es una ley, la ley de Ohm. En cambio, muy diferente, es decir, yo acepto que dados esos puntos determinan un segmento de recta. ¿De acuerdo? Entonces, es muy diferente. O sea, es muy diferente una ley que un postulado. ¿Y la hipótesis cómo sería? La hipótesis es cuando tú propones una explicación de un problema, ¿de acuerdo? De un fenómeno. Hay un fenómeno. Por ejemplo, se me ocurre un río, ¿no? Tú estás en un lugar semidesértico. Por ejemplo, estás en Arizona, ¿no? Te digo esto porque a mí me gusta mucho ir a andar en bicicleta y en Arizona he andado mucho y es muy seco, es prácticamente desierto. Sin embargo, hay veces que pasas por lechos de río y hay letreros que dicen cuidado con las crecidas. Y entonces tú puedes estar ahí junto a ese río y ahí no llueve nunca. Y de pronto empiezas a oír un ruido terrible. Y de pronto el río viene así, una crecida. Y el río se llena. Entonces tú dices, Dios mío, ¿qué es lo que pasó? Y lanzas una hipótesis. ¿De acuerdo? Una hipótesis sería, pues aquí arriba, a 30 kilómetros, debe de haber una presa, una represa, y la abrieron. Una represa que da este río. La abrieron y eso hizo que pasara el agua. Eso es una hipótesis. Como ¿sí? una idea Es una estructurada. explicación. Como una idea estructurada, pero que no has comprobado. Exactamente, es una explicación posible, propuesta para ese fenómeno. Otra explicación podría ser, no, es que este río nace allá como a 300 kilómetros en unas montañotas donde los últimos 5 días ha estado lloviendo a cántaros, ¿no? Y esa es otra explicación. Otra explicación es como lo creían los egipcios en el Nilo. En el Nilo veían los egipcios exactamente que eso pasaba. El Nilo no tenía agua o tenía baja agua y de pronto venía una crecida del Nilo, que además era muy benéfica porque inundaba todos los campos alrededor y permitía cultivar cosas. Entonces, ¿qué decían? No, pues es que un dios, no sé realmente qué dirían los egipcios, pero pues un dios que nos quiere y al que le hemos hecho muchos sacrificios, nos está enviando el agua, ¿no? Uno podría decir, pues un dios se hizo pipí y por eso es la crecida de este río, ¿no? Todas esas son hipótesis. ¿Cómo la compruebas? Bueno, pues una sería, para que deje de ser una hipótesis y sea ya una teoría, una ley, algo así, pues te pones a caminar por el río, caminas 40 kilómetros y llegas a una presa y ves que efectivamente abrieron la compuerta y que eso causó, ¿no? El crecimiento del río. En física, pues hay muchas hipótesis de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando Newton estudiaba el movimiento de los planetas alrededor del Sol, él hizo la hipótesis de que los planetas giraban alrededor del Sol debido a que había una fuerza de atracción, ¿sí? Y que esa fuerza de atracción era directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso fue una hipótesis que hizo Newton, ¿de acuerdo? Y cómo se demostró que esa hipótesis era correcta, pues lo que hizo Newton fue resolver las ecuaciones de movimiento que él mismo había descubierto o inventado. Las ecuaciones de movimiento, metió esa fuerza y encontró
explicó perfectamente las leyes del movimiento planetario, ¿de acuerdo? Y eso se considera una demostración teórica y experimental de esa hipótesis, ¿no? De que los planetas se atraen, que el Sol atrae a los planetas con una fuerza que nos da la ley de gravitación de Newton, ¿de acuerdo? Pero antes era una hipótesis, él pues, se le ocurrió y había que demostrar que eso era cierto. Eso es una hipótesis. No sé si haya quedado claro. Sí, sí, perfecto, clarísimo. Pasamos con la siguiente que te habíamos mencionado. Jocelyn Matus pregunta, ¿qué es el bosón de Higgs? El bosón de Higgs. La verdad, aquí me ponen un poquito en aprietos porque pues no soy muy especialista en estos temas, pero el bosón de Higgs es una partícula elemental, ¿de acuerdo? Es una partícula elemental que encuentra, que está enmarcada dentro del modelo de partículas elementales que se llama el modelo estándar, ¿de acuerdo? Y el bosón de Higgs en sí son las partículas asociadas con algo que se llama el campo de Higgs, ¿de acuerdo? Entonces, hay un campo cuántico que es el campo de Higgs y se les llama excitaciones, algo así como si fuera una cama elástica y de pronto le salieran chipotes. Eso se me acaba de ocurrir ahorita, espero que... te digo, cuando quiere uno explicar estas cosas, inventa uno luego unos rollos que no sabe uno qué tan bien esté decirlos, pero pues el campo de Higgs prácticamente llena todo el universo y el bosón de Higgs son como partículas que se le aparecen a ese campo. Se le llama excitaciones cuánticas del campo de Higgs, ¿de acuerdo? Todo eso, por ejemplo, es lo que te decía yo, ya no existen palabras en nuestro lenguaje para describir estas cosas. Ya no, en nuestro lenguaje común y corriente, el lenguaje de todas estas cosas es un lenguaje matemático. Y las matemáticas son tan lenguaje como cualquier lenguaje. Valga la redundancia. De hecho, son más poderosas. Entonces, por ejemplo, esto en teoría cuántica de campos, pues se entiende bastante fácil escribiendo las ecuaciones para el campo, los operadores que dan las partículas, el número de partículas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una partícula elemental, ¿sí? Predicha por Higgs, ahí se me fue su nombre ahorita, en los años 60 y que se descubrió hace unos 8 o 9 años en el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Suiza, en Ginebra, en Suiza y Francia, está en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, ¿de acuerdo? Que se le llama por sus siglas CERN. Ahí se descubrió esta partícula elemental, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es muy importante? Porque esta partícula elemental, este campo de Higgs, el campo de Higgs, explica la masa de algunas otras partículas, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las partículas elementales tienen ciertas propiedades, tienen masa, tienen carga eléctrica, tienen spin y otras porquerías, ¿no? Y pues normalmente se acepta, tienen masa, tienen spin y punto. Con el campo de Higgs se explica que ciertas partículas elementales tengan masa. Entonces es un gran logro en ese sentido, ¿de acuerdo? Ok, excelente. Seguimos con la siguiente. Dice Eduardo Ferra, ¿qué es un agujero negro en términos físicos? Un agujero negro es un objeto que tiene una masa tan grande, no quiere decir que el objeto sea grande, simplemente que tiene una masa tan grande que la luz pesa tanto que no puede salir de él. ¿De acuerdo? Eso es un agujero negro. Una masa tan grande que atrapa a la luz. Cuando uno avienta un objeto hacia arriba, sí, mira, aquí tengo una pila. Yo aviento este objeto hacia arriba y regresa.
¿Y por qué regresa? Porque está atrapado por el campo gravitacional de la Tierra. Y a propósito digo campo porque, bueno, al rato vemos. Entonces, está atrapado por el campo gravitacional de la Tierra. Pero si yo lo envío más fuerte, va a subir más. Y si yo pudiera lanzar hacia arriba esta pila a 11.2 kilómetros por segundo, que es una velocidad gigantesca, 11.2 kilómetros en un segundo. Si yo fuera un gran pitcher y la aventara exactamente hacia arriba a esa velocidad, esta cosa ya nunca caería. ¿De acuerdo? A menos de esa velocidad, la Tierra la atrapa y regresa. Pero a más de esa velocidad, se le escapa la atracción gravitacional de la Tierra. La luz, como viaja a 300,000 kilómetros por segundo, ahí no tengo una lámpara, cuando yo prendo una lamparita, pues la luz se escapa. Pero eso depende de la masa del cuerpo que está jalando. Si la Tierra es mucho más masiva, la velocidad de escape, esa que te dije de 11.2 kilómetros por segundo, sería mucho más grande. No sé cuánto sea en Júpiter, pero obviamente es mucho más que 11.2 kilómetros por segundo, porque Júpiter tiene una masa mucho mayor que la de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los hoyos negros hay tanta masa, el campo gravitacional que crean a su alrededor es tan grande que la luz pesa tanto que se cae. Por eso son negros, porque la luz no puede salir de ellos. Ok. Pregunta Agustín Francisco, dice, ¿qué relaciona la relatividad general con los agujeros negros? Bueno, la relación es muy simple y obvia. Los agujeros negros son una predicción de la teoría de la relatividad general. Punto. Es decir, cuando Einstein escribió o publicó, como quieran decir, la teoría general de la relatividad, aproximadamente 6 meses después, un cuate que se llamaba Schwarzschild, no sé si lo pronuncio bien porque es en alemán, Schwarzschild ya había encontrado una solución a las ecuaciones de Einstein, que las vio muy raras y que vio que tenía infinitos, es decir, que eran una singularidad. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene la relatividad con los agujeros negros? Es que la relatividad general los predice y los explica, ¿de acuerdo? La relatividad general explica perfectamente bien que los agujeros negros. Es más, repito, los agujeros negros nunca se habían visto, se predijeron en la relatividad general. Y entonces la gente los empezó a buscar y a buscar y a buscar. Y fueron muchos años después que se vieron por primera vez. Entonces los agujeros negros son una predicción de la relatividad general, predicción comprobada, ¿de acuerdo? Porque ahora sí ya se han visto titipuchal de hoyos negros, bueno, tan famoso como que apenas hace un par de meses el telescopio el Horizonte de Eventos justamente se dedica a fotografiar hoyos negros en el centro de las galaxias, bueno, no solo en el centro, pero fotografió el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, ¿no? Que me gustaría hacer un comercial. En ese telescopio de Eventos participa el gran telescopio milimétrico, que es propiedad del INAOE, es propiedad de mi instituto, y digo mi, no como propiedad, digo mi porque quiero al instituto, ¿no? Y siento que es mi instituto, aunque yo no soy desde luego el dueño. Ese telescopio, el gran telescopio milimétrico, forma parte de este conjunto de telescopios que formaron el telescopio del Horizonte de Eventos. ¿De acuerdo? Esa es la relación entre la relatividad general y los hoyos negros. Ok, pregunta Daniel Peto. ¿Qué es el experimento de la doble rendija? El experimento de la doble rendija es un experimento que lo hizo originalmente más o menos en 1801 un científico inglés llamado Thomas Young. Lo que hizo es puso una pantalla con una rendija, luego muy cerquita puso una segunda pantalla con 2 rendijas
y después puso una tercera pantalla donde observaba la luz. Entonces hizo incidir luz en la primera rendija, esa luz que salió de la primera rendija pasó por las dos rendijas y lo que observó fue una cosa que no se esperaba en ese momento, porque en ese momento la teoría en boga sobre qué es la luz, la explicación era que la luz estaba hecha de partículas y entonces lo que se observó fue muy extraño, ¿sí? Porque lo que se observó fue como si la luz estuviera hecha de ondas, cosa que no se dieron cuenta de inmediato, ¿eh? El experimento ese de Young fue entre 1801 y 1803, nunca queda claro exactamente cuándo se hizo, y se aceptó que ese patrón de interferencia de la doble rendija se debía a que la luz se estaba comportando como ondas. Eso se aceptó más o menos hasta 1818, es decir, unos 15 años después, ¿de acuerdo? Entonces, es un experimento donde se ven las propiedades ondulatorias de la luz. El experimento de la doble rendija lo que muestra es que hay interferencia. Ahora, ese experimento de la doble rendija se hizo originalmente con luz y se ha repetido en la actualidad, se hace hasta con virus, ¿de acuerdo? Y hasta con virus se observa el patrón de interferencia en ciertas condiciones, porque es terriblemente complicado. Richard Feynman, uno de los más grandes físicos que ha existido y obviamente de los más grandes físicos del siglo XX, decía que ese era ¿qué dice? Ese era el verdadero misterio de la física cuántica, que el verdadero misterio de la física cuántica estaba ahí en el experimento de la doble rendija. Algo por el estilo, ¿eh? Algo por el estilo, no tengo la cita exacta, simplemente me vino a la cabeza. Ok, excelente. Y nuestra última pregunta, dice Alexis Casarín, ¿para qué sirve el acelerador de hadrones en Suiza? Como ya antes usted lo había mencionado. Pues sirve para entender el micromundo. El colisionador de hadrones es como un microscopio gigantesco. El chiste es ver los constituyentes últimos de la materia, ¿no? De qué están hechas las cosas. Aceleradores de partículas hay muchos en el mundo, pero este es el más grande jamás construido por el hombre. Es algo así como el microscopio más grande que jamás hayamos construido, ¿de acuerdo? Y entonces te digo, la idea era responder cuestiones fundamentales de la física, ¿no? Como las leyes que gobiernan las interacciones entre las partículas y los objetos, cuál es la estructura del espacio-tiempo y cuál es la relación entre la mecánica cuántica y la teoría general de la relatividad, ¿no? Mucha gente dice que el principal objetivo era encontrar el bosón de Higgs. Y sí, ese era uno de los principales objetivos. Para construir el Large Hadron Collider era encontrar el bosón de Higgs, ¿no? Y de hecho, prácticamente cuando encontraron el bosón de Higgs, yo tengo la impresión que respiraron, ¿no? Así como, porque pues una lana sí se gastaron. No sé si anda por los 7,000 millones de dólares, algo por el estilo, el costo del Large Hadron Collider, ¿no? Ahora, la idea es encontrar no solo el bosón de Higgs, sino algunas otras partículas elementales constituyentes últimos de la materia que no hayamos visto nunca, ¿no? También probar las teorías de unas que se llaman teorías de supersimetría, las teorías de cuerdas que predicen que hay muchas dimensiones, otro tipo de cosas, por ejemplo, tratar de buscar lo que se llama la materia oscura, ¿de acuerdo? También es uno de los objetivos del Large Hadron Collider, es ese, buscar la materia oscura, probar diferentes teorías del micromundo, muchos objetivos tiene, pero esos son algunos de los más importantes, ¿no?
Ok, pues bueno, esas eran las preguntas en general. Ahorita que mencionaba usted, bueno, estaba escuchando comentar acerca de estas partículas. Por ejemplo, al inicio, cuando no había tecnología, pues vamos a llamarlo así, primero pues se desconocía que existía un átomo, ¿no? De ahí ya pues empezaron a entender que había un protón, electrones. Ahorita ya hay más partículas dentro de esas partículas. ¿Usted considera que esas son las únicas o que vamos a seguir encontrando más partículas? No sé, pues no está, no, pues no está claro, no está claro. Yo, yo esperaría que sí. No es que tenga yo la conocimiento teórico ni nada, es simplemente un deseo de que ojalá y sigamos encontrando cosas y descubriendo fenómenos sorprendentes, ¿no? Ojalá y haya más cosas que nos sorprendan. Espero que no sea como ya empezaron a decir, que pues ya prácticamente es la explicación de todo, ¿no? Yo espero que haya todavía muchos fenómenos que resulten sorprendentes y uno de esos puede ser que haya todavía constituyentes más al fondo, ¿no? Más profundos. Pero no sé, realmente no es mi campo de trabajo y pues me agarraste fuera de lugar, no reflexioné gran cosa sobre eso, ¿no? Okay. ¿Hay algún fenómeno físico que a usted le intrigue como físico hasta ahorita en este lapso de su experiencia? Algo que usted diga, wow, ¿no? O sea, me sorprende, no lo entiendo, pero me sorprende y me llena de curiosidad saber cómo funciona. Claro, el entrelazamiento cuántico Ese es el tema que más le llama la atención. es lo más raro de todo. No es el tema en sí, es un fenómeno, el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Todo lo cuántico, pues es lo que me parece más interesante, más apasionante. Claro, claro, también es interesantísima la cosmología. La cosmología es interesantísima. Tratar de entender cómo realmente surgió el universo y cómo funciona a gran escala es interesantísimo. Pero yo creo que todo lo que deriva de la interpretación de los fenómenos cuánticos es lo más Bueno, pues interesante. ya nos llevamos un buen tiempo platicando y charlando. Eh, la verdad se pasó el tiempo volando, bueno, siempre me pasa esto. Y de hecho, no sé si recuerdas usted que me decía, oye, y se chutan la hora platicando y hablando. Pues es que la verdad sí, cuando estamos así entretenidos y hablando de este tema, siempre nos emocionamos. Al menos yo estaba muy encantado con todo lo que usted mencionaba, ¿no? Y platicaba. Y más que nada, pues, escucharlo pues, de la experiencia que tiene usted. Le agradezco muchísimo, doctor, su tiempo y más que nada su enseñanza, su experiencia. Y pues esperemos que más adelante, si se da la oportunidad y nos quiere seguir, pues aquí visitando, pues se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro, con todo gusto. Más siendo así a distancia, si me haces ir hasta Salina Cruz, pues sí está un poco más difícil. Sí, sí, no, la distancia. Bastante. Pero pues Va- la idea precisamente es esta, ¿no? Conocerlo. Yo, por ejemplo, estoy encantado de haberlo conocido. Agradezco la oportunidad de que me dio usted pues, de aceptar esta pequeña charla, entrevista, porque pues de eso se trata, ¿no? De relacionar, de conocer y más que nada, a mí, en lo personal, ver otra experiencia de vida como usted me sirve bastante porque me motiva a más cosas, me llena de entusiasmo y pues no, yo lo sigo viendo todavía su edad y todavía tiene esa chispa que enciende cuando habla de ciencia que nadie lo puede parar y esto y lo otro, ¿no? Y es algo que en todas las entrevistas se comparte y no es un secreto, el amor, ¿no? La pasión por la ciencia. Y pues nada, le agradezco muchísimo. No sé si tenga algo que decir. No, nada más agradecerte y decirte que sí, yo estoy dispuesto a charlar contigo, a platicar, no me gusta usar charlar, a platicar cuando gustes, con todo gusto. Y también me comentaste de alguna otra formato que tenías, algún otro tipo de actividad, como una mesa redonda, algo por el Sí, estilo, ¿no? bueno, tengo la idea de reunir y platicar
como la idea es acercarme más a los jóvenes y a los niños, como más hablar de caricaturas, les mencionaba, con un astrofísico, hablar del universo y la física de aquí, ¿no? Entonces, como que comparar esos temas de educación, por ejemplo, no sé, usted ya es abuelo, entonces sus nietos ahí tendrán algunas preguntas bien recorcholis de caricaturas que algún día ven, ¿no? Y dirán, oye, pero ¿será cierto esto que puede pasar? Entonces, como que platicarlo, verlo, a ver, ¿será posible que pueda suceder o no? ¿No? Así como que darle la desilusión a todos ellos. Pero sí, no, De pero hecho, por ahí tengo unos libros. El otro día que platicamos de esto, me puse a buscar, pero superficialmente. Tengo algunos libros que hablan de eso. Se llama algo así como la física de las caricaturas. Tengo un par de libros de eso. Los tengo que buscar y te los envío. ok, sí, encantado. De hecho, ya empecé a leer algunos que usted mandó al grupo del curso del NAOE. Ya vi varios, algunos están en inglés, ya los empecé a dar su leída. Y están muy interesantes, creo que fue el único que nos mandó como 20 libros ahí, pero muy buen aporte en verdad en esto, ¿no? Y más que Como nada, 20, como 30 les sí, mandé. eran bastante. Pero pues a lo que voy es que es la motivación de uno de empezar a leerlo, porque pueden ser 30 libros, pero pues si no te dan ganas de leer ninguno, no lo vas a hacer, entonces mejor. Pero sí, no, en verdad, muchísimas gracias y pues bueno, ya no le quito más su tiempo, que descanse y pues muchas gracias por todo esto, ¿no? No, hombre, a tu servicio, ya sabes, cuando tengas idea de alguna otra cosa, pues adelante, ahí te comunicas conmigo. Ok, Ahí tienes mi doctor. WhatsApp, que es el medio de comunicación más adecuado. Ok, pues bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos próximamente, esperemos que pronto, ¿no? Cuídense mucho Órale, y nos vemos. Hasta luego, que descanse. nos vemos, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Bye. Bye.